adentrándonos en la mente medieval filosofía en la Edad Media. La Edad Media, una época de castillos y caballeros, pero también una época de gran efervescencia intelectual y espiritual. Este periodo, que abarca aproximadamente del siglo V al XV, vio nacer una tradición filosófica única, la filosofía medieval. Imagina Europa tras la caída de Roma. En medio del caos, surge una nueva fuerza, el cristianismo. La Iglesia proporcionaba estabilidad y guía. Los filósofos medievales se enfrentaron a grandes preguntas. Pensadores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino moldearon el panorama intelectual de su tiempo. Acompáñame en este viaje en el tiempo para descubrir la sabiduría de la Edad Media. Entre la fe y la razón, la unión del pensamiento griego y la doctrina cristiana. La filosofía medieval surgió de la fusión de la filosofía griega y la teología cristiana. Imagina las bulliciosas bibliotecas de Alejandría. Imagina a los antiguos griegos debatiendo sobre la naturaleza de la realidad. Sus ideas, conservadas en manuscritos, encontraron nueva vida en manos de pensadores cristianos. Figuras como Platón y Aristóteles se convirtieron en aliados inesperados en la búsqueda cristiana por la comprensión. La teoría de las formas de Platón resonaba con el concepto cristiano del cielo. La lógica de Aristóteles proporcionó un marco para sistematizar las doctrinas teológicas. Los filósofos medievales buscaban demostrar que la fe y la razón no eran opuestas. Esta unión entre la fe y la razón dio origen a una tradición filosófica rica y compleja. Sentó las bases para la revolución científica y configuró el panorama intelectual de la civilización occidental. Agustín de Hipona, una figura imponente de la Iglesia primitiva y un filósofo de inmensa influencia. Nacido en el norte de África en el año 354 después de Cristo, la vida de Agustín fue un tapiz tejido con hilos de curiosidad intelectual, anhelo espiritual y lucha personal. En su juventud, Agustín lidió con cuestiones de fe y razón. Exploró varias escuelas filosóficas, desde el escepticismo hasta el maniqueísmo, en busca de respuestas a los misterios más profundos de la vida. La conversión de Agustín al cristianismo marcó un punto de inflexión en su vida. Sus escritos, incluyendo las Confesiones y La Ciudad de Dios, se convirtieron en pilares del pensamiento cristiano. Sus ideas moldearon el curso de la teología cristiana durante siglos. Iluminación. La luz del entendimiento divino de Agustín. Imagina que intentas resolver un rompecabezas complejo en una habitación con poca luz. De repente, una luz brilla, iluminando el rompecabezas y revelando la solución. Esto, creía Agustín, es la esencia de la iluminación divina. Agustín argumentó que la razón humana, aunque valiosa, es inherentemente limitada. Así como nuestros ojos necesitan luz para ver, nuestras mentes necesitan la iluminación divina para comprender las verdades espirituales. Esta luz, creía, es un regalo de Dios, dado libremente a quienes la buscan. La iluminación no se trata de reemplazar la razón, sino de elevarla. La teoría de la iluminación de Agustín destaca el papel de la fe en la comprensión. Sección 5. Tomás de Aquino, el doctor angélico y la búsqueda de la razón. Tomás de Aquino, nacido en 1225, fue un fraile dominico, teólogo y filósofo. Conocido como el doctor angélico, Aquino se considera uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental. Su obra representa la cima de la escolástica medieval, un método de aprendizaje que enfatizaba el análisis riguroso y el debate. Aquino creía que la fe y la razón, lejos de ser contradictorias, podían trabajar juntas en armonía. A diferencia de Agustín, que enfatizaba las limitaciones de la razón humana, Aquino creía que la razón podía llevarnos a una comprensión más profunda de Dios. Su obra maestra, la Suma Theologica, es una obra monumental de teología sistemática. La filosofía de Aquino tuvo un impacto duradero en la Iglesia católica y más allá. Sección 6. 5 vías hacia Dios. Las pruebas lógicas de Aquino para lo divino. Una de las contribuciones más significativas de Aquino a la filosofía son sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Estos argumentos, presentados en la Summa Theologica, se basan en observaciones del mundo natural y en el razonamiento lógico. La primera vía es el argumento del movimiento.
observamos que las cosas están en movimiento. Todo lo que está en movimiento debe ser puesto en movimiento por algo más. Por lo tanto, debe haber un primer motor, inmóvil en sí mismo, al que llamamos Dios. La segunda vía es el argumento de la causalidad. Vemos una cadena de causa y efecto en el mundo. Por lo tanto, debe haber una primera causa, incausada en sí misma, a la que llamamos Dios. La tercera vía es el argumento de la contingencia. Observamos que las cosas en el mundo son contingentes. Este ser necesario es Dios. La cuarta vía es el argumento de los grados de perfección. Observamos grados de perfección en las cosas. Este estándar último de perfección es Dios. La quinta vía es el argumento del diseño. Observamos orden y propósito en el universo. Esto sugiere un diseñador inteligente, al que llamamos Dios. Estas 5 vías demuestran el compromiso de Aquino de usar la razón para comprender la existencia y la naturaleza de Dios. Siguen siendo argumentos influyentes para la existencia de Dios, provocando discusiones continuas en filosofía y teología. Sección 7. Agustín y Aquino. Comparando a dos gigantes del pensamiento medieval. Agustín y Aquino, aunque separados por siglos, se erigen como pilares de la filosofía medieval. Ambos buscaron reconciliar la fe y la razón, pero sus enfoques difirieron de manera significativa. Agustín, marcado por su viaje personal de la duda a la fe, enfatizó las limitaciones de la razón humana. Creía que la verdadera comprensión requería la iluminación divina, un don de la gracia de Dios. Aquino abordó las cuestiones teológicas con un enfoque más sistemático y lógico. Vio la razón como una herramienta poderosa para comprender la creación y la revelación de Dios. A pesar de sus diferencias, tanto Agustín como Aquino dejaron una huella imborrable en el pensamiento occidental. Sección 8. El legado perdurable. El impacto de la filosofía medieval en el pensamiento moderno. La influencia de la filosofía medieval se extiende mucho más allá de la Edad Media. Su impacto se puede ver en varios campos, desde la teología y la filosofía hasta el derecho, la ética e incluso la ciencia. El énfasis medieval en la ley natural, la idea de que hay un orden moral inherente al universo, ha moldeado el pensamiento jurídico y ético durante siglos. El concepto de derechos humanos, por ejemplo, tiene sus raíces en la creencia medieval, en la dignidad inherente de cada ser humano. La filosofía medieval también sentó las bases para la revolución científica. Pensadores como Roger Bacon, inspirados por el énfasis de Aristóteles en la observación empírica, allanaron el camino para los avances científicos del Renacimiento. Sección 9. La filosofía medieval y la búsqueda de significado en una era secular. En una era cada vez más secular, marcada por los avances científicos y el enfoque en la autonomía individual, podría parecer que la filosofía medieval ha perdido su relevancia. Sin embargo, ocurre lo contrario. Las preguntas que atormentaban a los pensadores medievales, el significado de la vida, la existencia de Dios, la naturaleza del bien y del mal, siguen siendo tan relevantes como siempre. La filosofía medieval ofrece una rica tradición para abordar estas preguntas atemporales. Los escritos de Agustín y Aquino aún resuenan con aquellos que buscan significado y propósito en un mundo complejo. Nos recuerda nuestra interconexión y nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Sección 10. El auge del humanismo. Desafiando la cosmovisión medieval. A medida que la Edad Media llegaba a su fin, un nuevo movimiento intelectual comenzó a surgir: el humanismo. El humanismo, con su énfasis en la razón humana, el potencial individual y el estudio de la antigüedad clásica, desafió la cosmovisión teocéntrica del período medieval. Humanistas como Leonardo da Vinci y Erasmo de Róterdam celebraron la creatividad humana y el poder de la razón. Redescubrieron y abrazaron la literatura, el arte y la filosofía de la antigua Grecia y Roma, que habían sido descuidados en gran medida durante la Edad Media. Este cambio de enfoque de Dios a la humanidad marcó un punto de inflexión en la historia intelectual occidental. Sección 11. Conclusión. El legado perdurable de la filosofía medieval. La filosofía medieval, a menudo vista como un periodo oscuro entre el esplendor de la antigua Grecia y la Ilustración, fue en realidad una época de inmensa vitalidad intelectual. Desde las exploraciones introspectivas de Agustín sobre el alma
hasta la gran síntesis de fe y razón de Aquino, los pensadores medievales se enfrentaron a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la existencia de Dios y el significado de la vida humana. Sus ideas, lejos de estar confinadas a manuscritos polvorientos, siguen dando forma a nuestro mundo actual. A medida que navegamos por las complejidades del siglo XXI, el legado de la filosofía medieval nos recuerda la importancia de buscar la verdad, perseguir la sabiduría y entablar un diálogo respetuoso con quienes tienen puntos de vista diferentes. El viaje a través del pensamiento medieval no es simplemente un ejercicio histórico, es una invitación a participar en una conversación eterna sobre la condición humana.